Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, bienvenido otra vez a este canal. Bienvenido a todos aquellos que no son cristianos, pero que esta palabra les va a cambiar su vida. Bienvenido a todos mis espectadores invisibles. Para el día de hoy vamos a estar tratando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Una cosa importante antes de que comencemos a leer las escrituras es darles el ángulo por donde vamos a estudiar brevemente. Vamos a ver el mensaje a Tiatira considerando dos cosas. Uno, el carácter de esta iglesia, que identifica el carácter de una iglesia, el carácter de un ministro, el carácter de un cristiano. Pero al mismo tiempo vamos también a ver la parte histórica profética. Hablando de la parte histórica, vamos a ver Tiatira, a qué momento histórico de la iglesia está hablando. Esos son los dos puntos o los dos ángulos por lo cual vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a comenzar. Mira lo que dice acá. El mensaje a Tiatira es el título. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué significa Tiatira? Porque hay una cosa importante. Cuando usted lee el mensaje a las 7 iglesias, que se encuentra entre el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, cada una de estas iglesias, cada uno de sus nombres, identifican su carácter e identifican su momento histórico. Tiatira significa sacrificio continuo. Y en la medida en que vayamos haciendo este breve estudio, nos vamos a dar cuenta de que Tiatira, a pesar de que su nombre es sacrificio continuo, vamos a ver que fue la que se cansó de sacrificar. Tiatira es la iglesia que se cansó. Tiatira es la iglesia que dejó de adorar, dejó de alabar, perdió su primer amor, perdió en su corazón a Jesucristo. Y simplemente Tiatira dejó de sacrificar para ir a fornicar. Tiatira dejó de adorar para cometer fornicación espiritual terrible. Es un caso parecido a la iglesia de Éfeso. Éfeso también perdió su primer amor. Éfeso también dejó de sacrificar, con la diferencia que Éfeso deja de sacrificar sencillamente para dedicarse a la obra de Dios. Éfeso amó la obra de Dios, pero dejó de amar al dueño de la obra. Pero Tiatira pierde su primer amor también, pero lo pierde para ir a la fornicación espiritual. Y eso significa el nombre de Tiatira. Y vamos entonces al primer versículo, el 18. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Fíjate que dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. No se ha perdido la forma de gobierno de Dios. No se ha perdido el mensaje a quién va dirigido primeramente. Yo les hablaba cuando estudiábamos las otras iglesias de que el ángel acá no es un ser angelical. Aquí la palabra ángel se identifica como mensajero, el mensajero de la iglesia, y se toma
como el pastor o el obispo de esta iglesia. Igualmente se está manejando en el sentido de que el mensaje le es llevado al líder de esta iglesia, ¿ok? Entonces es importante que no se pierde la teocracia de Dios, no se pierde el gobierno de Dios. Y el mensaje primero va a llegar a la cabeza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y dice acá el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Esto es juicio. Evidentemente, Tiatira se está preparando para un juicio. Y quien le va a hacer el juicio es el Hijo de Dios. El juicio está en las manos de Jesucristo. Quiere decir que todas las iglesias serán juzgadas por Jesucristo. ¿Por qué tienen que ser juzgadas por Jesucristo? Porque Jesucristo fue el que pagó el precio por la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es Él el que trae el juicio. En el caso de Tiatira, Jesús trae el juicio a Tiatira. ¿Ok? Y vamos al 19. Y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjate que esta iglesia dice, yo conozco tus obras. Igualmente esto significa, yo conozco la intención de tu corazón. Y fíjate que esta iglesia tenía amor, fe, servicio y tenía paciencia. ¡Wow! Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Este mensaje contrarresta o es contrario a lo que se le dijo a Éfeso. Porque a Éfeso se le dijo que volviera a las primeras obras. Y aquí dice que las obras de esta iglesia, las últimas obras, eran más que las primeras. Se puede ver así fácilmente que esta iglesia era una iglesia que buscaba la presencia de Dios. Era una iglesia que estaba enchufada con el cielo. Había un trabajo. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, yo sé quién eres y sé tu devoción por mí. Y es una cosa tremenda. Ahora, históricamente, la iglesia de Tiatira, histórica y proféticamente, estamos hablando específicamente del tiempo que comienza cuando la iglesia cristiana se levanta la figura del Papa, la figura papal, tomando el título de sumo pontífice romano. Es decir, a partir de esta iglesia, la iglesia de Tiatira, es el tiempo papal, es el tiempo cuando comienzan a correr el gobierno del Papa sobre todas las iglesias cristianas, tanto las que estaban dentro de Italia como las que estaban fuera de Italia. Porque antes de esto habían habido papas, pero papas regionales. Pero con Tiatira ya no hay papas regionales. Con Tiatira ya comienza el gobierno papal como tal. Un papa con un poder político, social y económico y militar importantísimo. El papa para este tiempo cuando comienzan estos eventos que son ya principios del siglo VII después de Cristo, es un papa emperador y toma el nombre de sumo pontífice, es decir, el sumo puente entre Dios y los hombres. Se tomaba al papa, contraviniendo las escrituras, por supuesto, porque la palabra muy claramente, y Jesús lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando Jesús decía esto, Él decía, yo soy el sumo pontífice, yo soy el mayor constructor de puentes, o el que va a construir con su sangre y con su cuerpo el puente
entre Dios y los hombres. ¿Y qué pasó aquí en este tiempo de la iglesia de Tiatira? Que no es más que históricamente que la iglesia apostólica romana, que el Papa se asume este título de sumo pontífice, tomándolo ilegalmente. Ok, ya vimos un poco de lo que es la historia, pero yo quiero resaltar otra vez lo que está en el versículo 20. Perdón, en el versículo, 19. Como acá tenía fe, amor, paciencia. Wow, ¿qué pasó con esta iglesia? Vamos al 20. Vamos al 20. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí comenzó el problema de esta iglesia. El problema con esta iglesia fue que toleró. ¿Qué quiere decir la palabra tolerar dentro de este contexto? Siendo una iglesia de fe y de amor, siendo una iglesia con tanta paciencia, ¿qué pasó acá? Sencillamente que esta iglesia comenzó a soportar, a aguantar. Tomó la costumbre de aprender, quiso aprender a convivir con el pecado. Lo que pasa es que la iglesia cristiana, un ministro cristiano y un cristiano no está llamado por Dios a tolerar el pecado. El pecado no hay que tolerarlo. El pecado se denuncia y al pecado se le llama pecado y punto. El pecado no hay que coquetear con él, ni hay tampoco que tolerarlo. Esta iglesia, por estar tolerando el pecado, trajo su ruina. Trajo una ruina terrible. Una situación parecida a esta sucedió en Primera de Corintios. Vamos a buscarla. Fue una situación muy parecida. Fíjate que la iglesia de los Corintios era una iglesia donde habían dones, donde había manifestaciones poderosas de Dios. Y, cónchale, en esta iglesia pasó exactamente, es en Primera de Corintios capítulo 5. En Primera de Corintios capítulo 5, y lo podemos leer en parte para tomar el ejemplo de lo que sucedió en Tiatira, esta iglesia tenía un problema grave y era que uno de los miembros de la iglesia de Primera de Corintios estaba fornicando, se estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra, la esposa de su papá, estando su papá casado con esa mujer. Resulta ser que este hombre se acostaba, tenía relaciones íntimas con su madrastra. Y Pablo reprende a esta iglesia. Y fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y entonces Pablo los amonesta. Y Pablo le dice, hey, iglesia de Corintios, no estén tolerando el pecado. No importa si el hombre que ahorita está haciendo estas cosas es el que más diezma, es el que más ofrenda. No importa si este hombre que está en esta iglesia de Corintios, les dice Pablo, no importa si es el pastor, no importa si es el hijo de la anciana más querida de la iglesia, no importa si es el hijo del pastor. El pecado no se tolera y punto, hay que sacarlo, ¿ok? Y fíjate lo que dice acá. Fíjate lo que dice acá. En el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 5 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y él demanda que este hombre sea expulsado, excomulgado de la iglesia por la actitud que estaba cometiendo. Los corintios se habían dormido, estaban tolerando el pecado. Con Tiatira estaba sucediendo exactamente lo mismo. Cuando Tiatira comienza a tolerar el pecado, inmediatamente se enfría. Cuando comienza a coquetear con el pecado, se enfría. Y entonces Tiatira deja de
sacrificar. Y de estar tolerando el pecado, la iglesia de Tiatira termina fornicando, termina cometiendo fornicación espiritual terrible. Y fíjate que con la que se estaba cometiendo tal fornicación no es más que este personaje. Dice, esa mujer Jezabel. Nosotros conocemos la historia de la mujer de Acab, de la reina bruja, Jezabel. Una mujer terrible. La podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22 al 30. Ahí vamos a conseguir la historia de esta mujer. Esta mujer, Jezabel, fue la esposa de Acab, uno de los reyes de Israel. Pero esta mujer era pagana. Esta mujer no era judía. Y practicaba la brujería, la hechicería. Y cuando esta mujer estuvo en Israel, hizo una cruzada dentro de Israel para eliminar la adoración a Dios e imponer la adoración a Baal. Y este espíritu que se movía de esta mujer se está moviendo dentro de Tiatira. Una cosa terrible. Y fíjate que dice acá, esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Impresionante. Jezabel, este espíritu de Jezabel que estaba dentro de esta mujer, dentro de esta iglesia, se había autoproclamado como profeta. Pero nosotros bien sabemos que aquí no es cuestión de autoproclamarse. Esta honra la recibe solamente al que Dios aparta y lo determina para recibirlo, porque esta honra la da Dios, esta honra no la da hombre alguno. Y esta mujer se había autoproclamado como profetisa. En este punto me detengo y ahora quiero hablar de la iglesia romana papal. ¿Quién era la Jezabel dentro de la iglesia romana papal? Dentro de la iglesia del sumo pontífice. Jezabel no era más que ese movimiento que se comenzó a gestar con el Papa, donde se llegó a determinar que el Papa era infalible y que el Papa tenía derechos plenipotenciarios absolutos sobre toda la iglesia. Entonces ahí fue cuando comenzaron a aparecer doctrina de hombres como doctrina de Dios. Comienzan a aparecer y ya estaban ya las bulas papales. Pero este es el tiempo de la mayor corrupción dentro de la iglesia cristiana. Este fue el tiempo cuando se levantaron las doctrinas satánicas más terribles, más destructoras para la fe cristiana. Aquí se levantan esta Jezabel simboliza el tiempo cuando la iglesia papal comenzó a meter doctrina de hombre como de Dios y la impuso al pueblo. Y el pueblo comenzó a practicar tales doctrinas. Y estas doctrinas nada más y nada menos que lo llevaron a la idolatría, a la fornicación espiritual. Y esto hoy en día, si lo vamos a llevar al carácter, hoy tenemos iglesias donde la que gobierna esa iglesia es una profeta. Y lo que diga la profeta está por encima del pastor. Un grave error en que muchas iglesias están cayendo. Dios no altera. Dios nunca va a alterar el orden de su gobierno. Y fíjate que cuando nosotros comenzamos a leer el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice, escribe al ángel de la iglesia. No, ahí no dice, escribe a la profetisa de la iglesia, sino al ángel. Porque ningún profeta, ni ningún superungido puede romper el orden del gobierno de Dios. Y Tiatira tenía su pastor, tenía su obispo, pero esta mujer se estaba autoproclamando como profetisa. Y en muchas iglesias, la profeta, la que se autoproclamó profeta, es la que está gobernando una iglesia. Y no solamente eso, imponiendo doctrinas
de demonios. Y en la iglesia la está aceptando. Y en el caso del carácter de los ministros, son aquellos ministros que adulteran las escrituras para imponer sus pareceres, para imponer sus doctrinas inventadas. Y muchos, no solamente eso, sino para traer doctrinas basadas en psicología y en filosofía humana. Y la están imponiendo dentro de la iglesia. Ahí se está moviendo un espíritu de Jezabel. Porque este espíritu de Jezabel se está moviendo en la élite. O sea, él se está moviendo sobre las cabezas, sobre las autoridades. Y fíjate que está levantando estas profetizas, ¿verdad? Que viene a imponerse por encima de la autoridad. Y muchos ministros están predicando hoy y están enseñando hoy doctrina de demonios, como doctrina de Dios. Cosa terrible. Y fíjate lo que dice acá, y dice que se dice profetiza. Estoy en el versículo 20, ¿verdad? Del capítulo 18. Dice que se dice profetiza, enseñe. Ve que era maestra, ve que ella enseñaba, traía doctrina de demonios, ¿verdad? Y eso no es extraño, porque si nosotros nos vamos a Primera de Timoteo, por acá tengo el texto, no lo voy a leer porque no tenemos el tiempo, ¿verdad?, para poderlo leer. Nosotros tenemos que en Primera de Timoteo, Pablo, Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, Pablo francamente le dice a Timoteo que en los últimos tiempos se levantarían estas doctrinas satánicas como doctrinas de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 2 y 3 dice claramente, ¿verdad?, que se iban a levantar estas doctrinas satánicas. Vamos a leerlo. Sí tenemos tiempo. Vamos rapidito. Porque esto era lo que estaba pasando en esta iglesia. Mira lo que dice acá. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Mira lo que dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es exactamente lo que comenzó a suceder con la iglesia de Tiatira. Estaba Jezabel, la profeta, y esto hay en muchas iglesias, la profeta. Pues déjame decirte, profeta falsa, que si te estás moviendo dentro de una iglesia, arrepiéntete, porque el orden de Dios no es ese. Dios no anda, ¿cómo es la palabra? Apoyando autoproclamados. No, esa honra la da Él. Y cuando Él lo decide y con las personas que Él quiera, ¿ok? Entonces, fíjate acá. Y dice que enseñe. Y dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra característica de este espíritu es que seduce. ¿Qué quiere decir esta palabra seducir? Toma control de los sentidos. Es un espíritu sensual. ¿Ok? Toma los sentidos. Y es importante y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener cuidado con estos falsos ministros que desde los púlpitos están tomando los sentidos de las personas, están desviando a la gente. Son personas que conocen las artimañas del error y las practican desde los púlpitos. Están trayendo basura, están enseñando basura desde los púlpitos. Le están llenando a la gente su oído de basura y están dejando a la gente sorda. La gente está perdiendo hoy en día la capacidad de escuchar a Dios. Hay cristianos que hoy en día se admiran cuando usted les dice que Dios habla. ¿Cómo puede ser eso? Porque le están metiendo basura. Entonces es importante que nosotros, así como está escrito en Hebreos capítulo 5, versículo 14, nosotros ejercitemos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal.
y ejercitemos nuestros sentidos con la palabra de Dios. Es decir, que enseñemos a nuestros sentidos para que cuando veamos el pecado lo identifiquemos de una vez y no seamos seducidos. Porque esta mujer seduce. Esta mujer toma los sentidos, los embota. ¿Ok? Y dice que seducía a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, hacia la idolatría. Este tiempo de la iglesia romana es el tiempo donde entran las mayores idolatrías y herejías dentro de la iglesia. Es el tiempo de mayor corrupción. Este tiempo de la iglesia de Roma está hasta la época cuando se levanta la reforma en manos de Martín Lutero. Hasta ahí llega el tiempo histórico de la iglesia de Tiatira. ¿Ok? Vamos al 21. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es importante ver la misericordia de Dios. Es importante ver cómo Dios siempre llama al hombre. A pesar de que está cometiendo un pecado tan grande y está desviando vidas enteras. Ministro que me estás escuchando, si tú sientes que te estás desviando, arrepiéntete. Dios te da la oportunidad. Si eres un cristiano y te estás desviando, estás cometiendo fornicación espiritual, arrepiéntete. No aceptes condenación. Dios aquí le estaba dando oportunidad a esta mujer profetisa dentro de la iglesia. Lo que me quiere decir a mí que Dios es un Dios de misericordia. Y si tú te arrepientes, Él te perdona y te coloca otra vez en el lugar que Él quiere colocarte. Y fíjate que le dice acá, le he dado tiempo. Es importante esta palabra tiempo. Muchas veces Dios calla. Muchas veces los hombres, los ministros, las iglesias pecan. Cometen estas idolatrías, estas fornicaciones. Y Dios calla. Y el error más grave que podemos cometer cuando Dios guarda silencio y nosotros sabemos que estamos pecando es interpretar que el silencio de Dios quiere decir que está apoyando el pecado. Dios nunca va a apoyar el pecado, sino que simplemente guarda silencio para que reflexionemos y cambiemos de rumbo. Y ahí dice tiempo. Pero fíjate que le dio tiempo, pero dice no quiere arrepentirse. Una cosa terrible. Esto de que no quiere arrepentirse es porque esta profetisa, su conciencia se había quemado. Ya no tenía vuelta atrás. No podemos coquetear con el pecado. No podemos tolerar el pecado. Cuando tú toleras el pecado, hay un problema. Tu conciencia se va quemando. Y llega a un momento que de tanto tolerar ese pecado comienzas a practicarlo. Y tu conciencia se va quemando hasta el punto que amas tanto ese pecado que no quieres arrepentirte. Y cuando esto sucede, ya no hay vuelta atrás. Para esta mujer no hubo vuelta atrás. Para la iglesia romana italiana, para la iglesia esa, no hubo vuelta atrás. Se perdió. Se perdió. Y dice acá, mira lo que dice el 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Fíjate, no es solamente que iba a caer ella, sino que los que estaban con ella también iban a caer. Los que estaban tolerando el pecado que esta mujer estaba cometiendo dentro de la iglesia y estaban guardando silencio, porque resulta ser que la tal profetisa dentro de la iglesia es la hija del pastor. Pues déjame decirte que si esto está pasando, no solamente cae la que se llama profetisa, sino todos aquellos que la están siguiendo y todos aquellos que la estaban tolerando. Por eso es que esto hay que frenarlo. Porque mira, dice, no solamente va a caer ella, sino que va a caer todos los que con ella practicaron tal fornicación. Es más, ni siquiera se debe oír. Ni siquiera
se debe tolerar, oír prédicas que simplemente te inciten o te lleven a alejarte de Dios. Lo primero que un ministro debe hacer es acercar la gente a Dios, no alejarla de Dios. Si tú estás escuchando prédicas, si tú estás escuchando a un ministro que te está alejando de Dios, no lo escuches. Tú tienes que escuchar pastores, ministros, apóstoles, profetas que te acerquen a Dios, no que te alejen. Entonces es importante que esta gente estaba siguiendo a esta mujer profetisa, se estaban alejando de Dios, estaban practicando el pecado y ellos pensaban que a ellos no les iba a pasar nada. Pues resulta ser que estamos leyendo que no solamente era la falsa profetisa que iba a caer, sino que todos los que estaban con ella, todos los que la habían tolerado, iban a caer con ella. Entonces el asunto es grave, el llamado es urgente, al pecado no se le puede tolerar, venga de quien venga, hay que extirparlo, es como un tumor maligno, hay que extirparlo, no coquetearlo, no soportarlo, por condición social, o porque sea el que más diezma, o que sea el que sostiene la obra. No, la obra la sostiene Jesucristo, la obra no la sostiene ningún hombre. Pastor, si usted tiene a alguien ahí dentro de su iglesia y está cometiendo fornicación, así sea el que más pague diezmo y ofrenda, confróntelo, y si se quiere ir, que se vaya, porque el que sostiene la iglesia, el que sostiene a los ministros, es Jesucristo, porque Él es el que se pasea en medio de los 7 candeleros. Él es en cuya diestra se encuentran todos sus ministros, y Él es el que los sostiene. Y primero, santidad a Jehová ante todo, santidad al Dios santo. Los hombres, segundo plano. En el primer plano debe estar Dios y su palabra, y a esa hay que honrarla. Y mira lo que dice el 23. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjate que aquí dice, y sus hijos heriré de muerte. ¿Cuáles eran los hijos de esta Jezabel? Todas las enseñanzas, todas las herejías, todas las apostasías que esta mujer había traído dentro de la iglesia, se va a morir. Mire, toda herejía, toda apostasía, toda falsa doctrina, toda costumbre de hombre enseñada como doctrina de Dios, se va a morir, va a ser juzgado. Jesucristo no va a dejar pasar ni una. Todas van a ir al tribunal, todas van a tener que dar cuenta. Todas se van a morir. ¿Qué pasó con esta iglesia romana? Fue confrontada por la reforma. La reforma, a manos de Martín Lutero, que fue uno de los pioneros, le dio un duro golpe a la iglesia apostólica romana corrupta. Un golpe durísimo. Se le asestó un golpe fuerte, y este golpe vino de parte de Dios, porque vino juicio, ¿ok? Entonces, todas las herejías van a morir, y todos los que están acompañando las herejías van a morir con ellas. Dios no se está chupando los dedos, y con Dios no se juega, porque Dios es amor, es cierto, pero también es juez, y también tiene un tribunal, ¿ok? Y dice acá la segunda parte del versículo 23. Y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué puede esconder la iglesia de la mente de Dios? ¿Qué puede esconder un ministro a los ojos de Dios? ¿Qué puede esconder un cristiano a los ojos de Dios? Donde se meta, los ojos de Dios lo están viendo. Todo pensamiento que llega a su mente, ya Dios lo conoce. Cuando usted lee esto, usted tiene que entender que Dios lo que pide de su iglesia es sinceridad. Que la iglesia sea sincera. Que la iglesia deje de estar
intentando o tratando de engañar a Dios. Esa es una idiotez muy grande. ¿Cómo tú puedes engañar al Dios que conoce todo pensamiento? ¿Cómo tú puedes engañar al Dios que sabe lo que pensaste, lo que estás pensando y lo que pensarás? Es una tontería grandísima y una ignorancia tremenda. Pero él dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Juez, listo. No se va a escapar nadie. Mira lo que dice el 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La que estaba enseñando la famosa profeta. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjate que a pesar de la maldad, a pesar de la corrupción que había en esta iglesia, a pesar de eso, había un remanente. Se sigue manteniendo un remanente. Este remanente es el que va a pasar a la próxima iglesia. Este remanente es el que huye de la iglesia apostólica romana. Este es el remanente que se reúne alrededor de la reforma. Este es el remanente, el cual Dios nunca ha dejado de tener, ¿verdad? Y esto me hace recordar a mí algo que aparece en la Biblia. Fíjate lo que aparece en Romanos capítulo 11 del 1 al 4. Usted puede leerlo. En este capítulo de Romanos 11, Pablo habla y se refiere al hecho cuando Elías estaba huyendo de la reina Jezabel, de la bruja, y dice que fue al monte de Dios. Y él se quejó con Dios. Cuando Dios habló con él, Elías para su época, él decía, solo yo he quedado. A todos los profetas le han dado muerte. Y Dios le dijo, te equivocas, te equivocas. Hay 7,000 hombres que me he reservado que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y para este tiempo hay un remanente que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Actualmente hay un remanente que es celoso de la palabra de Dios. Actualmente hay ministros que son celosos de la palabra de Dios. Hay cristianos que son celosos de la palabra de Dios y no han escuchado estas doctrinas satánicas. La pregunta es, ¿perteneces a ese remanente? ¿O perteneces al montón que anda detrás de la falsa doctrina? Esa pregunta la puedes responder tú. Y dice acá, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Qué cosa más terrible. Doctrina de demonio. Pero ¿por qué dice las profundidades de Satanás? ¿Qué quiere decir algo que está profundo? Que no está a la vista. Aquí, Satanás agarró sus doctrinas por boca de esta profeta y les dio un barniz de piedad. Las pintó de un color muy bonito para que pasaran como doctrina de Dios, siendo doctrina de hombre. Las profundidades de Satanás. ¿Ah? ¿Y sabes algo? Hay algo que, y esta es una clave que te voy a dar. Hay algo que distingue toda falsa doctrina. Y es que cada vez que se levantan estos falsos profetas dentro de la iglesia por dirección del diablo, ellos son los que dicen que ellos tienen un mensaje de interpretación privada que solamente Dios le dio a ellos. Y que ese mensaje de interpretación privada, Él lo va a dar exclusivo. Nadie más tiene esa revelación. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque ya esto lo hablaba Pedro. El apóstol Pedro, y lo quisiera leer, déjeme buscarlo acá. El apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerlo rapidito. Mira esto. Porque acá está hablando de las profundidades de Satanás, lo que quiere decir que estaba oculto. Quiere decir que no a todos se le reveló.
lo que supuestamente era una gran iluminación, de una gran verdad. Pero resulta ser que ellos se adjudican que dicha revelación es privada, solamente de ellos. Y mira lo que dice acá. Vamos para acá. Dije segunda de Pedro, capítulo 1. Qué hermosa es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y dice acá, entendiendo primero esto. Mira lo que dice Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y dice, entendiendo primero esto. Lo que tú como cristiano, lo primero que tú tienes que entender para no caer en falsa doctrina, ni en falsos iluminados, es de saber que lo que ellos están hablando, si ellos están diciendo que lo que ellos están hablando es exclusivo y que Dios se lo manifestó solamente a ellos, porque es algo privado que solamente les llegó a ellos dicha iluminación, eso es falso. Eso es mentira del diablo, porque estos son los autoproclamados dentro de las iglesias. Y mira lo que dice acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y dice el 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ay, papá. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como la profecía no es de inspiración humana, resulta ser que los seres humanos no tienen potestad sobre dicha profecía. Y como ellos no tienen potestad sobre dicha profecía, porque no viene de hombre, ellos no la controlan. Porque vienen por inspiración del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien las controla. Y resulta ser que el Espíritu Santo nunca ha traído doctrinas ocultas. Dios no trabaja con el oscurantismo. Toda la palabra de Dios está expuesta. Toda la palabra de Dios es transparente. Ella es clara. La unción de Dios es transparente. El Espíritu Santo es un ser hermoso, transparente. Entonces, mucho cuidado con los autoiluminados que aparecen dentro de las iglesias. Pero vamos otra vez al texto. Vámonos al texto. Estábamos en Apocalipsis con Tiatira. Muy bien. Las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Cuál carga tenían? No caer en esta falsa doctrina. ¿Cuál carga tenían este remanente? Mantenerse despierto. ¿Cuál carga tenían? Ejercitar su sentido con la palabra de Dios en el discernimiento del bien y del mal. Porque un ministro que no escudriña las Escrituras, un cristiano que adolezca de conocimiento, será esclavo de estos autoiluminados. Entonces, hay que estar velando. Esa es la carga. 25, el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, dice, retenerlo hasta que yo venga. Fidelidad hasta que venga Cristo. La fidelidad no es de 1 año, 2 años, 3 años, no. La fidelidad es continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo y nos saque de esta tierra. Tú tienes que ser fiel a la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, lo lamento mucho, no sirve. No sirve, no funciona. Porque lo que no está en la palabra de Dios y los hombres comienzan a hablar cosas extrabíblicas, escríbanlo. Falsa doctrina es. ¿Ok? Y mira lo que dice el 26. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, en completa fidelidad, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué le dice esta iglesia que le va a dar autoridad sobre las naciones? Muy sencillo. Porque esta iglesia, al resistir las falsas doctrinas, al no soportarlas, al confrontarlas, al echarlas fuera, desarrolló carácter. Y este carácter que desarrolló le dio autoridad. Por eso es que a esta iglesia, a este cristiano Tiatiro, a este cristiano
Teatiro, a este ministro Teatiro, que es el remanente, que se mantiene fiel, que no tolera ni el pecado ni las falsas doctrinas, a este es al quien le van a dar autoridad sobre las naciones. La iglesia que tolera el pecado, la iglesia que coquetea con el pecado, no espere que le den autoridad sobre nada, porque no le van a dar autoridad, sino a los que tienen autoridad. Y mira lo que dice el 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Por eso es que se le va a dar autoridad sobre las naciones, porque la va a regir con vara de hierro. ¿Qué quiere decir con vara de hierro? Que no es transigente. Quiere decir que no tolera ni el pecado ni la falsa doctrina. Vara de hierro. Fuiste a ser vara de hierro en contra de la falsa doctrina. Tenemos que ser vara de hierro. Ministro, estás llamado a ser vara de hierro, a no tolerar. Cristiano, estás llamado a ser vara de hierro, a no tolerar, a usar la espada de Dios, la palabra de verdad, y destruir en el nombre de Jesucristo todo parapeto, toda fortaleza que el diablo quiera meter en las mentes de los hermanos, de las personas, porque él es un engañador, él es un ladrón. ¿Ok? Y mira lo que dice el 28, y dice: y le daré la estrella de la mañana. La justicia de Dios va a brillar. Si tú te apegas a la justicia de Dios, la justicia de Dios brillará en tu ser, brillará en tu familia, brillará en tu iglesia, brillará en tu trabajo. La justicia de Dios nada la va a poder ocultar. La justicia de Dios es esa estrella de la mañana, esa estrella hermosa, esa luz preciosa de Jesucristo brillará en tu vida cuando seas vara de hierro en contra de las falsas doctrinas y del pecado. ¿Ok? Y para terminar, dice el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir, el que tiene entendimiento, entienda que Jesucristo no quiere que ni el pecado ni la falsa doctrina sean toleradas en su iglesia. Amén. Ese es el mensaje a la iglesia de Teatira, la que se cansó de sacrificar, la que soltó el sacrificio continuo para irse a la idolatría. ¿Y por qué sucedió eso? Porque toleró y aceptó y comenzó a oír y luego a practicar doctrinas de demonios como doctrinas de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta acá el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y te quiero hablar a ti, mi espectador invisible, que no eres cristiano. Si ha nacido fe en tu corazón para aceptar a Cristo como Salvador, déjame guiarte en una pequeña oración. Di así: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque a partir de hoy soy tu hijo. Amén. Si existe esta oración de fe, mi primer consejo es que te congregues en una iglesia donde te enseñen la sana doctrina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se te enseñe qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, donde se te enseñe el poder de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que puedas crecer en la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta acá este pequeño, vamos a llamarlo devocional, ¿ok? Y recuerda, Jesucristo es el Señor.